Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Expande tu entorno, y este día va a estar bastante expandido porque estamos con un músico muy reconocido que ha tenido bastante éxito, ha estado rodeado de grandes artistas, probablemente has cantado unas de sus canciones, y lo conocí en un evento de crecimiento personal y me impactó mucho la manera como él se expresaba, y le pregunté: ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy músico. Y cuando empiezo a stalkear su vida, pues resulta ser que las canciones que este hombre ha escrito yo las he cantado y hasta he llorado y hasta me he despechado con esas canciones. Alfredo Mateo, gracias por aceptarme la invitación. Gracias, John. Me encanta que estés aquí. Y nada, háblame un poco quién eres, a qué te dedicas, si alguien está viendo esto y quisiera conocerte. Sí, bueno, soy un romántico empedernido. Romántico. Eso es peligroso. Ese es el problema. Eso es peligroso. No, la verdad es que desde pequeño me ha gustado escribir. De hecho, creo que soy autor desde antes de hacerme un autor profesional o considerarme que esto iba a ser algo. ¿A qué edad fue tu primera composición? A los 14 años. ¿Y a qué le escribiste? Le escribí a una situación que tuve de que quise dar una serenata a una muchacha que me gustaba. Y resulta que la noche que iba a dar la serenata, que estaba aprendiendo a tocar guitarra como 3 meses para poder llegar a dar la serenata, mi papá me presta el carro, me voy a visitarla a ella porque vivía como a unas cuadras de distancia, entonces yo me voy con el carro a los 14. Pero una zona prestado. Era una zona residencial tranquila. Mi papá, carro prestado. Tampoco que mi papá fue tan no, y resulta que por mala suerte, cuando me bajo de la camioneta, había una patrulla y me metieron presa a los 14 años. Tuve detenido, pues no preso, detenido por alterar el orden público. Y decía: pero señora, ¿alterar qué orden público? Y lo que voy a tocar una guitarra. Pues sí, estaba haciendo bulla. Estaba haciendo bulla, o sea, ni siquiera di la serenata. ¿Y te quedaron ganas de seguir escribiendo? Así fue mi inicio en la música. Ajá, y te quedaron ganas de seguir dando serenata, o sea. Así fue la cosa, y entonces, bueno, le agarré el sabor a escribir y tal, y escribí sobre ese incidente. Esa fue mi primera canción. ¿Cómo se llama esa canción? Meses y meses. Decía: meses y meses tratando de tocar una guitarra con miles de sonidos, y por ahí se va la historia. Wow. ¿Y en qué momento tomaste la decisión de dedicarte a la música? Como, esto es mi vida. Bueno, fíjate que después de eso surge la loca idea de niños de decirle a mi hermano: vamos a hacer un grupo y tal. Y escuchamos en aquella época una banda muy reconocida de rock que se llamaba Kiss. Y entonces éramos nosotros fanáticos de eso, siendo niños. ¿Eran rockeros? De niños, pues, o sea, rockeros, no sé, de escuchar un cassette y lo que se podía, ¿no? Y dice: yo voy a ser el guitarrista, y tú qué, yo soy el baterista, dice mi hermano. Entonces, bueno, corremos a donde papá y le decimos: queremos tocar música, yo quiero tocar guitarra eléctrica y él quiere tocar la batería. ¿Y tu familia venía alguien de música o cero? Nada, mi papá no tocaba ni la puerta. Y entonces, bueno, gracias a Dios, papá siempre tan bueno, decidió regalarnos una batería a mi hermano y a mí una guitarra eléctrica. Y así comenzó esta historia. Un vecinito de la cuadra era pianista, tecladista, entonces hicimos un grupo, nuestro primer grupo musical, y empezamos a escribir inmediatamente. Aprendíamos los acordes así, pero totalmente rústicos, y nos pasamos haciendo bulla. Guataqueando. Guataqueando hasta que salieron las canciones. Wow. Así fue. Y estudiaste música, ¿no? Estudié música luego. Estudié en un conservatorio, mi hermano también estudió batería, y luego surgió la situación de que mi papá en aquellos años, en el año 85, decide mudarse a los Estados Unidos. Entonces, nosotros siendo niños, simplemente nos dio la noticia: mira, nos vamos a vivir a Estados Unidos. Yo estaba, casualmente ya habían pasado un par de años, ya estaba yo graduándome de bachiller, y a mí me tocaba de bachiller directamente brincar aquí a college, ¿no? Directamente. Mi hermano sí tuvo que entrar en high school aquí, pero yo cuando entré en college ya decidí estudiar música. Entonces ahí me dediqué a la música del resto de mi vida. Perfecto. Y los inicios en la parte, porque yo estudié música, yo toqué violín, y generalmente en Latinoamérica siempre te dicen como que eso no da plata. O sea, cuando empezaste este camino
ya buscando la parte profesional, aquí en Estados Unidos no había esa mentalidad, esa creencia. ¿O? Mira, mi caso particular no lo creo. En mi caso particular nunca pensé en la música como una forma de ganar dinero. O sea, sí, yo estudié música por pasión y por vocación, honestamente. Y luego sí es cierto que en el medio de la cátedra, por decirlo de alguna manera, en el medio del curso del college, que estaba estudiando guitarra, canto y todas estas cosas, solfeo, teoría y solfeo, me encontré con los estudios de grabación del college, de la universidad, y ahí fue donde me enamoré del audio, ¿no? De todo el rollo de la cinta de grabación, de grabar, de los micrófonos, de cómo materializar la música en sí, ¿no? Amé el proceso de grabación a tal punto que básicamente cambié de major, o sea, dejé de estudiar música como tal y me dediqué a la parte técnica del audio. Entonces, claro, siempre tuve eso sumado a los años de niño tocando guitarra y todo eso. Básicamente me convirtieron en una persona en que tuvo una visión mucho más amplia de lo que pudiera ser mi carrera, ¿no? Porque ya yo me estaba dedicando ahora a ser productor, a ser ingeniero de audio, no solamente un músico, no solamente un cantante. Entonces, como que mi carrera creció con varias aristas desde ese momento, desde muy temprana edad. Tanto escribía canciones como grababa en los estudios. Evidentemente mis primeras relaciones dentro del estudio de grabación fueron sirviendo café, como hace todo el mundo en este gremio. Así te hayas graduado de Berkeley, entra sirviendo café en un estudio si estás estudiando audio, ¿no? Y literalmente serví café por 1 año y pico y conocí a los productores y así pues una bola de nieve que se va creando la confianza, se va creando la experiencia, hasta que di mis primeros pasos, mis primeros logros. ¿Y cuál sería que tú recuerdes que fue tu primer paso fijo que tú dijiste, por aquí van los caminos, por aquí es la cosa? Bueno, 2 años dentro de mi experiencia como ingeniero de audio, ganando muy poco dinerito y absorbiendo mucha experiencia, tuve la oportunidad de escribir canciones y de trabajar como ingeniero de audio en el disco de Karina de Venezuela. Wow. Ella estaba retomando su carrera en ese momento, me acuerdo, después de algunos años que estaba ausentada, y escribió un tema que se hizo muy famoso que se llamó Nunca te olvidaré. Fue su primer gran éxito de reencuentro en su carrera, en el año 93 más o menos. Ok, y tú ahí hiciste la parte de ecualización, de mezcla. Claro, aparte de haber escrito ese sencillo, que fue muy importante. Fue la canción. La canción, yo escribí. Okay. Aparte de haber escrito el sencillo, era muy amigo del productor, que evidentemente me había contratado para hacer la parte de ingeniería de sonido, y entonces participé en toda la grabación del álbum. Ok, ¿y cómo es ese proceso de tú llegar a escribir una canción? Tengo la menor idea, o sea, ¿tú piensas en el artista o tú de repente estás pasando por una situación y escribes una canción? O... Eso es una pregunta muy buena. Mucha gente me pregunta, ¿de dónde viene la musa y cómo haces para escribir las canciones? Esto, en principio, cuando uno empieza a escribir canciones, evidentemente lo natural es escribir de lo que tú sientes, ¿no? Te quebraron el corazón, te partieron el corazón, una relación, una cosa, o perdiste a un ser querido, te sentiste emocionalmente, tú sabes, levantado, y eso produce algunas personas pues querer expresar eso en canciones o en prosa, ¿no? Muchas veces, a veces uno simplemente escribe porque quieres expresarte, ¿no? Eso es la manera natural de escribir las canciones. Luego, cuando empiezas ya a obtener un poco de experiencia y empiezas a involucrarte con otros autores para escribir específicamente para alguien, empiezas a entender que esto se convierte en una vocación en donde empiezas a utilizar recursos para escribir. Empiezas a entender cuáles son las partes de una canción, así como un vendedor sabe cuáles son las técnicas de venta, cuáles son los procedimientos para entrarle a un cliente, igualito se le entra a la audiencia. Wow. O sea, uno prepara una introducción de la canción, dice ciertas cosas, luego preparas un precoro, luego preparas el coro, que es la parte más importante, digamos, del mensaje. Wow. ¿No? O no necesariamente la parte más importante, sino la parte que más se pega, ¿verdad? El hook, ¿no? De la canción, el corito, el corillo, el estribillo, como dicen en algunos países. Entonces, eso tiene una técnica. Definitivamente escribir canciones
No tiene hasta, la parte de musa, pero también tiene como su estrategia. claro que sí, definitivamente. Y claro, también cambia, es muy cambiante porque los géneros cambian, las décadas cambian, los tiempos cambian. Entonces ya la música hoy en día los jóvenes la perciben muy diferente, ¿no? Hoy en día, bueno, no tenemos que decir, las letras son demasiado francas. Directo. Demasiado francas. Antes era Hoy en día, desde tu ventana, quiero ver cómo tu sonrisa, exacto. y ahora es Sí, directo. ahora vamos al grano. ¿Y cómo has logrado tú en, no sé cuántos años tienes de carrera? 35 años ya. 35 Sí. años y un quemado, que dicen. Sí, 35 años de carrera, ir adaptándote a cada década. Bueno, eso es la parte más difícil, ¿no? Yo diría que, y en todas carreras sucede, ¿no? Imagino que los arquitectos se adaptan a las modas, los médicos tienen que continuamente actualizarse, un ingeniero de audio y un escritor tiene que actualizarse. O sea, ya las audiencias no son las mismas. Por ejemplo, hay algo que yo siempre comparto, incluso en algunas entrevistas de radio que me hacen, que la gente me pregunta, Alfredo, ¿y qué opinas tú, por ejemplo, de Bad Bunny? ¿Tú crees que de verdad es un buen compositor? Y yo digo, es un excelente compositor. Y yo, sí. Y dicen, pero no puede ser, si tú eres mejor compositor, tú tienes unas letras hermosas, es lo que ahora es pura basura. Y yo, no, te equivocas. Porque resulta que yo nací hace mucho tiempo y mi generación escuchaba lo que yo escribía porque yo estaba actualizado con esa generación. Cuando mis canciones pegaron a la generación de los jóvenes como yo, a quienes yo le cantaba. Claro. Pero Bad Bunny le canta a su generación. Eso significa que él está más adaptado que yo, ¿verdad? Digamos que, bueno, yo lo he aprendido a entender evidentemente, pero es evidente que para él es natural esa forma de expresarse y para los jóvenes también se hace natural escuchar ese tipo de letras. También viene siendo como un tema de marketing, ¿no? Pero el marketing está metido en todos lados, obviamente. Eso es indiscutible. Porque para que esa música llegara a los oídos de los jóvenes, tuvo que haber mucho marketing, eso está claro. Pero también es una cuestión de la tendencia de la música como tal, ¿no? Por ejemplo, en la época de los años 40 y 50, Elvis Presley era el símbolo sexual. Y solamente porque movía las caderas la gente se horrorizaba y lo marcaban, lo satanizaban. Y tú oyes la música de Elvis Presley hoy en día y tú dices, wow, qué música tan hermosa. O sea, porque nuestra percepción de la música cambia, claro, con el tiempo. Luego lo mismo pasó con los Beatles. Los Beatles fueron satanizados. ¿Me entiendes? Y luego tú escuchas hoy en día el catálogo de los Beatles y tú dices, qué música tan hermosa. Sí, qué increíble. Yo no sé si va a pasar lo mismo con Bad Bunny. Yo no creo. No lo sé, pero sí va a ser más entendida. Yo hace meses atrás que él hizo una gira internacional, yo dije, yo nunca iría a un concierto de Bad Bunny. Y este último álbum que sacó, me gustan un par de canciones, tengo que aceptarlo, sobre todo la salsa. Pero a mí me gustan todas. La salsa está buenísima y la de Nueva York, o sea, sí, están buenas. Dije, o sea, el tipo, mira, puedo ir a un concierto de Bad Bunny. Eso es lo bonito de esta conversación. Bueno, a mí sí me gusta Bad Bunny todo porque uno como profesional, lo que acabas de decir hace un ratito, uno se va adaptando, uno va escuchando y llega un momento en que tú dices, wow, ok, bueno, yo no podré escribir lo que él escribe por la densidad de su diálogo. Está fuerte. Pero yo sí reconozco el talento, reconozco lo que hizo musicalmente a nivel métrico, a nivel melódico, o sea, el trabajo es genial. Y mucha gente dirá, pero Alfredo, ese tipo ni canta. Perdóname, hermano, pero sí canta. O sea, es su manera de expresar y una manera muy particular que lo ha identificado delante de todos los artistas. ¿Quién no sabe quién es él? ¿Entiendes? Y en el momento en que él abre la boca, tú sabes que es él. Sí. Eso es muy valioso. O sea, ojalá todos los cantantes y artistas del mundo pudieran tener esa manera de identificarse tan fácilmente. Entonces, yo creo que todo tiene un balance. Hoy en día el artista, el éxito, y discúlpame, te interrumpo, pero el éxito no es solamente el talento. El éxito, y esto es una bonita conversación entre tú y yo porque venimos de estas conferencias en las cuales nos conocimos, ¿no? de Grant Cardone y toda esa broma.
El éxito es una estrella de muchas aristas, donde cada una de esas aristas tiene un propósito y hay una necesidad de nutrirlas. O sea, tu poder de venta, tu poder de convencimiento, Exacto. tu aura como persona, tu Exacto. sencillez al hablar y de conectar con las personas, Sí. tu manera de comunicarte. Luego, el equipo que formes. Si tu equipo no es bueno, tú puedes ser Sí. talentosísimo, Sí. pero no vas a llegar a ningún lado si trabajas solo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves a cada una de estas personas, y se lo comparto a la audiencia, cuando ustedes juzgan a cada uno de esos artistas que dicen, este no canta nada, y no sé qué le ven y qué van, ¿qué le ven, señor? Que ese señor duerme, desayuna, almuerza y cena pensando en cómo va a obtener el éxito. Correcto. Esa es la diferencia. ¿Qué viene siendo el éxito para ti? La búsqueda de la excelencia. No, o sea, que el éxito no es llegar a un punto, sino mantenerse. La búsqueda de la excelencia. Para mí es muy importante porque yo siento que nadie tiene éxito solamente por pura casualidad. O sea, tú siempre quieres ser mejor y lo intentas y lo intentas. Y yo te aseguro que no hay una historia de éxito que no haya tenido por lo menos 10 años de sacrificio antes de eso, haciendo algo. Sí, lo que me gusta, no sé, me llega como una imagen así a mi mente de repente un Alfredo de hace 30 años, no sé, con una carpetica aquí, con unas canciones. Exactamente. ¿Y será que esto le gusta a la gente? ¿Y será que no? ¿Y será que le toco la puerta a esta persona y le muestro esto? Bueno, y tengo mi propia anécdota de eso y lo quiero contar aquí. Voy a tratar de encapsularlo porque es muy linda historia y es eso exactamente. Yo estaba en el college en ese interín de dejar la guitarra y el canto por el audio, ¿no? Porque tenía que decidir, porque tampoco podía estudiar todas esas cosas. Y yo resulta que conozco el estudio de grabación, me empiezo a enamorar del audio y yo escribía canciones. Acuérdate que yo venía desde Venezuela con mi hermano escribiendo canciones. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que almorzando en el college me encuentro a un muchacho que le dicen que yo tengo un grupo. Y yo estoy almorzando y el muchacho se me acerca, un desconocido totalmente, y me dice, oye, ¿tú tienes un grupo musical? Me dice, sí, ¿cómo no? Ok, tú puedes traer tu grupo para el estudio y yo te grabo esas canciones. Y yo, wow, claro que sí. Bueno, ¿por qué no vienes y lo traes? Sí, pero es que yo no tengo cómo pagarte eso, les digo. Yo, no, tú no me tienes que pagar nada porque a mí la universidad me regala horas de estudio para yo entregar mi proyecto al profesor. Wow. O sea que tú vas a grabar gratis y yo te entrego el resultado. Y él necesita grabar. Y yo necesito grabarte, o sea que nos hacemos un favor. Ganar, y yo, ganar. no te puedo creer, un ganar-ganar. Claro. Inmediatamente le dije que sí. 4 días más tarde estábamos grabando en el estudio. Y fíjate lo que pienso yo. Yo digo, bueno, pero ven acá. El tipo viene en un salón de clase. En un salón de clase hay 20 estudiantes. O sea que hay otros 19 personas que necesitan canciones. Y le digo a él, tú tienes otros estudiantes que no tienen grupo. Casi nadie tiene grupo. Le ha costado un montón encontrar grupo. Y yo, bueno, llámame a fulano. Tuviste el negocio ahí. Grabé no menos de 12 canciones en muy corto tiempo de ese semestre. Un montón de... Bueno, yo no tanto, pero sí fueron quizás como unas 7, 8 canciones. Habré grabado. Un día estoy caminando con mi guitarra, todavía recibiendo clases de guitarra, y el maestro de ingeniería de sonido se me acerca y me dice, ¿tú eres Alfredo Mateus? Y yo, sí. ¿Me acompañas a mi oficina, por favor? Yo digo, yo pensé que tenía un problema. Digo, bueno, me siento en el escritorio del señor. En aquella época, estamos hablando de los años 88. Era cassette, hoy en día tenemos en MP3 en el teléfono, pero en aquella época era un cassette que tú grababas en la casetera en el estudio y te llegabas tu toma y la escuchabas en el carro y la escuchabas en todos lados. Él tenía 8 cassettes en su escritorio delante de mí, todos decían Alfredo Mateo, Alfredo Mateo, Alfredo Mateo, Alfredo Mateo, Alfredo Mateo. Y él me dice, ¿tú me puedes explicar qué significa esto? Y yo, no, disculpe, que es que empiezo a darle excusa y él empieza a reírse. Le digo, no, chico, yo no te estoy juzgando. Le digo, no te preocupes, yo estoy impresionado. Yo quiero saber quién eres tú. Le digo, esto nunca ha pasado en la universidad. Que un estudiante se proyecte de esta manera, nunca ha pasado. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas? Y, o sea, el hombre estaba impresionado. Y ¿tú quieres estudiar audio? Me dice. Yo, me encantaría estudiar audio, le digo yo. Pero es que yo estoy estudiando música. Entonces, no sé, o sea,
Mi papá me está pagando esta carrera, pero no me va a pagar 2 carreras, o sea, no. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, me dice él. Si de verdad quieres estudiar audio, yo te beco. Wow. Pero yo quiero que tú continúes esta carrera porque tú eres muy bueno, tú tienes mucho talento. Y yo acepté. Wow. Acepté la beca y me gradué de ingeniero de sonido gracias a ese maestro. Qué increíble cómo se te fueron abriendo las puertas Así y Así fuiste es. tomando cada Muy bonito. oportunidad. Y es como dices tú, o sea, y a lo que volvíamos antes, es que el éxito, ¿por qué tuve éxito? Eso era un éxito para mí. Ese éxito fue una decisión propia, era mi entusiasmo, era la energía que le dediqué, era todo el tiempo que le metí. Me encanta y eso me lo va a llevar como regalo de eso que tú dices de... Tú puedes ser muy talentoso y lo hablábamos tras cámaras, que hay gente muy talentosa, sobre todo músicos, hay miles allá afuera, pero no saben cómo venderse, no creen en ellos, no tienen esa actitud, no tienen, o sea, es un montón de cosas para que yo, como la industria musical es un negocio gigante, pueda voltear a verte. De todo lo que has escrito, de repente no sé si, no creo que por fama, sino cuál es como que tu pieza así que tú digas, wow, esta canción, qué bonita. Bueno, las canciones, muchas son como hijas, ¿no? Es difícil decir cuál. Como que tú tengas tus hijos y yo te diga, ¿cuál es tu preferida? Es muy difícil. Pero sí es verdad que hay, obviamente sí hay preferidas. Como las madres que siempre dicen que no tienen una hija preferida y uno se da cuenta que... Pero sí hay preferidas, sí hay canciones que uno dice, wow, me tocaron la vena, más que por fama, ojo. Más que por eso fama. te hago la pregunta. Sí, porque por ejemplo, ¿Qué precio tiene el cielo? Evidentemente es una canción que es una bendición de Dios para mí, gracias a Dios. Lloran las rosas, otra gran bendición para mí. Pero por ejemplo, hay un tema que le escribí a mi hija cuando nacía. Wow. 2 o 3 meses antes de nacer, ella hoy en día tiene 19 años, escribí una canción que se llama Eres, que formó parte de mi segundo álbum. Y fue un encuentro donde yo entendí que iba a ser papá. Y antes de conocerla a ella, dije, yo voy a escribir una canción a ella antes de nacer. Wow. Y hoy en día está en mi álbum, está en mi profile, en mi perfil de Spotify, todos pueden ir a verlo, Mateus 10, está ahí. Y es una canción que me toca mucho en el alma, y hoy en día me toca igual, y la persona, todo que la escucha, llora. Y eso es un buen sentimiento. Ah, bueno. eso es una buena... Voy a buscarla para llorar un rato. ¿no? Y te preguntaba tras cámara y quisiera que quede aquí grabado, ¿cuál fue tu gran slam? ¿Tu primer gran slam? Bueno, mi primer gran slam, después de lo de Karina, que lo considero un gran slam, por lo menos en las ligas venezolanas, ¿no? Okay. En ligas menores. Está bien. Ganó Caracas, pues, por decir. Después te mandaron para las mayores. Después de las mayores era Lloran las rosas. Ok. Lloran las rosas fue un tema que definitivamente ¿Cómo fue es eso una que bandera lloran en mi las carrera. rosas? Bueno, ¿Cómo llegó esa frase? Es una historia muy linda porque es una historia personal, es biográfica. Yo me enamoré de una muchacha en una gira. Yo trabajaba con Camilo Sesto. Imagínate tú. Y como ingeniero de la gira en vivo, ¿no? O sea, rodaste bastante. Rodé por Sudamérica 2 o 3 años. Y en ese tiempo conocí a esta chica que viajaba y era la corista del grupo. Y terminamos teniendo una relación donde ella también, como era pianista y cantante, muy talentosa, muy compositora también, ella me sorprende en el medio de la gira, ya teniendo una relación muy bonita con ella, me sorprende en la gira y me dice, te escribí una canción. Y la canción se llama Un Millón de Rosas. Entonces, yo me sorprendí muchísimo. Tremendo compromiso. Sí, pero meses más tarde terminamos. Oh, my God. Y cuando terminamos, yo le respondo a Un Millón de Rosas, Lloran las rosas. Wow. ¿Sí? Esa es la historia. Y ahí no existía Cristian Castro, ahí no existía nada. No existía nada, eso era pura lloradera. Era llorar a puro pulmón. Con una botella ahí. ¿Y cómo llega ese proceso de Cristian Castro y muestras la canción y le gusta? Bueno, ahí viene una parte muy interesante, ¿no? Que cuando yo decido, fíjense lo que son las decisiones en la vida, ¿no? Cuando yo decido de joven
estudiar producción porque me llama la atención, me doy cuenta del mundo tan hermoso que hay dentro de la creación de la canción, mi mundo de relaciones empieza a expandirse. Porque no solamente se trataba de que yo tocaba guitarra o de que yo cantaba, que podía cantar coros aquí, coros allá, no. Se trataba de que ya estaba involucrado con productores, con arreglistas, con músicos, Tu vida. empresarios, disqueros. O sea, claro, porque cuando eres ingeniero de sonido y trabajas, ya empiezas a trabajar en discos, obviamente tus relaciones se expanden, ¿no? Y eso fue clave en mi carrera. Y de hecho, varias veces en mi carrera me arrepentí un poco de no haber estudiado la guitarra profundamente, porque yo toco la guitarra, pero toco la guitarra para mí, para mis acordes, para mi música, y cuando ya voy a ejecutar una producción musical, sí contrato pues músicos que me ayudan a llevarla a otro nivel. Pero al menos tengo la base para poder hacer todo lo que hago y claro, todo lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que muchas veces, viéndolos tocar a mis compañeros de trabajo, en muchas producciones, yo digo, wow, cómo me hubiera gustado no parar de estudiar la guitarra para llegar a lo que tú haces, porque todas estas personas fueron estudiantes de guitarra por muchos años, ¿no? Son virtuosos. Y músicos estudiados, ¿no? Y fíjate tú que cómo cambia la cosa, que uno ve el jardín más verde, como dice el dicho. La grama más verde del vecino. Y él me dice, no, Alfredo, ¿qué haría yo por saber lo que sabes tú? Dice, porque yo vengo aquí a tocar guitarra en esta producción, pero tú te conectas con esta producción, con la próxima producción, con la otra producción. Tú no tienes que saber tocar guitarra para estar conectado con todas las producciones. Dice. Wow. Entonces fíjate tú, ¿no? Lo que son las cosas. Los dos puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, creo que esta mentalidad un poco amplia que me ha tocado vivir, gracias a Dios, y a las consecuencias, bueno, y a su gracia de uno poder caminar y poder ver lo que uno tiene delante y aceptarlo y mejor, y bueno, hacer limonada con los limones, ¿no? Exacto. Logré muchas cosas, escribí muchas lindas canciones que fueron éxitos, he estado en muchas producciones importantes con artistas increíbles y ha sido una carrera maravillosa. Pero cuando, según lo que he podido escuchar, antes de Cristian Castro, antes de ese batacazo, de repente en el mundo de la música todavía no tenías un nombre, ¿no? No lo tenía, pero me surgió otra anécdota bien importante, que ya estando trabajando con grandes productores, Rudy Pérez, quien ha sido mi mentor, un mentor muy importante en mi carrera durante mis inicios, yo era asistente, digamos, de su estudio, yo era su ingeniero de sonido. Y ya yo escribía canciones, él sabía que yo escribía canciones y de hecho por eso él se encariñó mucho conmigo también, porque teníamos esa dualidad. Yo lo veía a él, yo me proyectaba en él, ¿sí? Él era un cantante, compositor, guitarrista, ingeniero de sonido. Y yo tenía las mismas cualidades, bueno, estaba creciendo con esas mismas cualidades y yo lo veía, yo me proyectaba en él mucho y lo admiré mucho y lo admiro todavía hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? Que él estaba produciendo Cristian Castro. Pero resulta que a mí me estaba contratando una disquera en México para darme mi primera oportunidad como cantautor. Wow. Y me había entendido un contrato disquero, BMG de México. Y me habían ofrecido ya incluso el contrato y todo. Y yo tenía una canción en ese momento que se llamaba Lloran las Rosas. Okay. Entonces, cuando le seteo a Cristian Castro en el estudio, toda la sala, así como estamos ahora, pues con las luces y todo esto, yo seteo todo, pero dejo a Rudy trabajando con su artista. Y yo me voy al sofá y me siento y me quedo tranquilo, que es usualmente lo que hacemos los asistentes. Una vez que trabajamos, nos sentamos a esperar a que ellos pidan por esa boquita, pues, como dicen. Y resulta que yo, distraído, mientras ellos están trabajando, yo me pongo a hacer un dibujo de la portada de mi disco. O sea, yo estaba ilusionándome la portada de mi disco y escribo Lloran las Rosas y dibujo un árbol con flores, con rosas, que no tiene ningún sentido, un árbol pero con rosas, ¿no? Y Rudy me ve demasiado distraído y me dice, padre, ¿qué estás haciendo tú ahí? ¿Qué estás perdido ahí en ese papel? Muéstrame eso, como si fuera un niño de colegio. Y yo, bueno, tú asustado. Entrego el papel, le digo, no, mira, estoy haciendo la portada de mi disco, con mucho orgullo. Le digo, estoy haciendo la portada de mi disco. Para mí también era muy importante decirle a él lo que estaba pasando.
¿cómo que la portada de tu disco? Y Cristian estaba en la cabina cantando. Y se para la sesión por esta conversación. Entonces él me dice, déjame ver eso. Lloran las rosas, oye, qué nombre tan bonito, ¿qué es eso? Y Cristian grita de allá, lloran las rosas, qué nombre tan bonito, ¿qué es eso? Le digo, no, esto es una canción que yo escribí, le digo. Y es la portada, así se llama mi disco. Ah, felicidades, qué bonito eso, ¿no? Oye, pero déjame escuchar esa canción, dice Rudy. Digo, no. Esa es mía. Esa es mía. Esa es mío. Yo no quería. Claro. Porque era la portada, de verdad, era mi disco, o sea. Tu ilusión, tú. Pero déjame escucharla, chicos, está bonita. Y yo digo, bueno, está bien. Le doy el cassette y se enamoran de la canción. Entonces, Rudy le pide permiso a Cristian, me saca de la cabina, me lleva a privado y dice, Alfredo, dame la canción. No te vas a arrepentir. Esto va a ser un gran éxito en la carrera de Cristian. Y me lo vaticina. Wow. Y yo le dije, ¿tú crees, Rudy? Pero que imagínate, ese es mi disco. O sea, qué difícil, ¿no? Y finalmente lo hice. Wow. Finalmente lo hice. Decisiones. Decisiones. Y tuvo razón. Wow. Tuvo razón, fue una canción que marcó mi carrera. Dio un inicio, una catapulta impresionante. Sí, yo recuerdo esa canción de niño. Para Cristian sigue siendo hoy en día una canción especial en su repertorio. Y bueno, yo no estoy más que agradecido con Dios y con él, porque hace poco me encontré con Cristian en una gira que hizo en Nueva York y me invitó a cantar al escenario, estuve compartiendo con él, me llevé a mi esposa, me acompañó, fue una cosa maravillosa, tuve una experiencia muy bonita, sobre todo porque ya estábamos celebrando 30 años de la canción, ya ha pasado mucho tiempo. La canción salió en el año, ¿qué? 97. ¿Y alguna vez tuviste una conversación con esta pianista? No, sí, claro. Porque ella fue la musa. Porque después nos casamos. ¿En serio? Después nos casamos. Ella te dijo, ahí hay regalía mía porque yo fui la musa. Después nos casamos. No, pero espérate, que la canción de ella también ganó Grammy. ¿En serio? Sí, las dos canciones terminaron siendo ganadoras. ¿Ustedes por qué no siguieron ahí en esa de dejarse, de enamorarse? No, nos casamos y bueno, ya después no funcionó más, pero... Y después de ese divorcio no hubo canciones. Pero sigue siendo una amiga muy querida, o sea, una persona que aprecio. Qué historia tan bonita, o sea, imagínate tú. Sigue siendo una persona a quien aprecio mucho y por favor, o sea, todo muy bien. ¿Y esta canción qué precio tiene el cielo? ¿De dónde salió? ¿Qué pasó ahí en tu mente? Bueno, después de este divorcio, yo vuelvo a quedar libre. Libre soy. Y hago mi segundo álbum. Okay. Preparo un segundo álbum. Me voy de gira por Venezuela y conozco a esta muchacha, ¿no? Okay. Con quien me caso. Okay. Y cuando estoy en ese interín de conocerla y quise escribirle, escribí ¿Qué precio tiene el cielo? Justamente, había escrito la mitad del tema para ella. Y luego cuando nos casamos, la noche de la boda decidimos tener una reunión muy íntima en Granja Natalia, que es un restaurante muy lindo que queda en la Silla de Caracas, subiendo el teleférico. Okay. Es un lugar muy especial porque es montañoso, es muy lindo, muy natural, y hay restaurantes como europeos muy lindos. Aparte de Granja Natalia, hay muchos otros lugares lindos que visitar en Caracas. Y para esa noche yo preparé ese tema, terminé de escribirlo, y por eso es que en la segunda parte del tema, no sé si se dan cuenta que dice, esta noche te doy ya todo cuanto tengo, y no me doy abasto de imaginar que un mundo yo te invento, y desde aquí se ven las nubes y los vientos. Wow. Por eso aquí te traje, porque por lo pronto estoy. Entonces es una canción que fue dedicada a esa persona estando en el Ávila, ¿no? Viviendo ese momento, que por cierto durante la promoción de mi disco fue un tema que hizo mucha ebullición en la prensa, porque ellos decían, wow, esta canción es venezolana. Claro, yo no lo sabía. Un alma venezolana de verdad. Lo estoy sabiendo ahorita. Sí, sí. Y él lo dice, de hecho Mark lo comenta en sus conciertos, esta canción es venezolana. Tú sabes que yo tuve una anécdota, yo vine a este país en el año 2018, no recuerdo,
y estaba en el Doral en un cafetín y resulta ser que de repente estoy sentado yo con, hoy en día son San Luis, en ese momento eran Boss Bay, pero se estaban separando. Y yo termino en una mesa con ellos y yo me acuerdo que hablé con Luigi, claro. El farolito. Y entonces ellos luego tienen una conversación ahí interna que yo puedo escuchar. Y es que ellos estaban escribiendo unas canciones, o ya las tenían listas, y ellos estaban diciendo, no, hay que darle este disco a Oscarcito, porque Oscarcito es el que tiene el contacto con Marc Anthony. Y yo me fui a Venezuela y pasaron muchos meses o un año. Y de repente al tiempo veo que están en un yate con Marc Anthony y yo dije como que wow, en aquel tiempo yo lo veía que era como una puerta que ellos estaban tocando. Claro, así es. Y hoy en día es realidad. Sí. ¿Y en qué momento Marc llega y ve esa canción? Bueno, eso fue un cuento bien bonito también. Resulta que Sergio George, quien es su productor musical por muchos años, ¿no? Ha sido y amigo además de muchos años, está produciendo ese álbum en ese año. Y Marc lo llama y le dice, mira, ya he escuchado muchísimas canciones y no termino de decidir. O sea, yo estoy embotado, ya no sé ni qué escoger. Sergio, ayúdame, tú sabes lo que me gusta, ayúdame a escoger un tema. Entonces, ve a ver si puedes escribir algo. Tú sabes, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Entonces, Sergio, con esa confianza que se tienen, me llama, porque ya yo venía trabajando con Sergio George como ingeniero de todas sus producciones en salsa. Hice muchos discos con Sergio importantes de su carrera aquí en Miami cuando mudó. Pues Sergio se mudó de Nueva York a Los Ángeles en esa época. De Nueva York a Miami. Y yo era su ingeniero. Entonces, ¿qué pasa? Que me dice, Alfredito, vamos a escribir un tema para Marc. Y yo, perfecto. Se vino a casa, estuvimos aquí en el estudio, trabajamos y escribimos un tema fabuloso, un tema realmente muy bonito. Yo juraba que ese tema de verdad lo iba a tomar Marc de una porque era para él. O sea, y además Sergio lo conocía su registro, todo. Es un tema hecho para él. Me acuesto a dormir muy, muy contento. Y al día siguiente se me ocurre decirle, vamos a mandarle ese tema de Qué precio en el cielo. Y Sergio me dice, mira, si el tema es bueno, mándalo. Y le digo, yo creo que sí es bueno. O sea, es un tema que yo lo escucho en clave y debería de funcionar, ¿no? Y así fue. Entonces lo mandamos, pasaron como 2 semanas y no sabíamos nada. Yo estaba almorzando con Sergio en una de nuestras producciones, tantos trabajos que uno hace, y le pregunto, le digo, wow, ¿qué pasó? O sea, hace 2 semanas que mandamos las canciones y no sabemos nada. Y me acuerdo que estábamos en un restaurante comiendo y dice, tienes razón, agarra el celular y llama. Y se comunica con el hermano de Marc, que en ese momento era como su manager. Bikram se llama él. Y habla con él y dice, mira, por fin, ¿qué decidieron? ¿Qué canción me agarra? Entonces, claro, cuando yo le mando el tema a Sergio, el mío, yo no le digo el nombre del tema. Le digo, le voy a mandar un tema que yo creo que es muy bueno. Es bueno, mándalo. Si es bueno, mándalo. Más nada. Exacto. Entonces él le dice, sí, Bikram. Me dice, ¿cuál es el tema? Entonces me dice, ¿tú le mandaste algo que habla del cielo? Le digo, sí, ese es el que va. Ese es el que va. Y yo me quedé así. ¿Cómo? Sí, bueno, ok, chévere, hablamos luego. Entonces es el que va, perfecto, está bueno. Bueno, buenísimo. Cuelga, y agarra y sigue comiendo. Y yo me quedo así, eso es todo lo que me van a decir. Sí, mano, felicidades, el tema va, ese es el que va. Yo me quería morir, eso fue una cosa, un momento especial en mi carrera. Bueno, y a partir de ahí, pues, Qué precio en el cielo ha sido un tema maravilloso también en mi carrera, muy representativo de mi trabajo, incluso de mi idiosincrasia, mi manera de ver las cosas, mi manera de escribir, de pensar, un tema muy de mi sello, ¿no? Sí. ¿Cómo 3 minutos pueden cambiar tu vida? Con una canción. Una canción puede cambiar tu vida. Y así se llama mi próximo trabajo que estoy haciendo. Quiero compartir con tu audiencia, con tu gente y contigo que tengo un proyecto que comienza muy pronto, educativo, ¿no? Exacto. Digital educativo, donde por primera vez me proyecto a través de un masterclass que se llama así, a 3 minutos del éxito, en donde voy a ofrecer a quien desee
entender cómo se escribe una canción, porque no necesariamente es para todos los compositores. Yo creo que es un curso que está dedicado a todo quien respeta lo que es una canción y quiere entender cómo funciona una canción, porque está en el medio de la canción, porque Exacto. eres empresario de las canciones, porque eres... Yo te tengo un reto. Ajá, Yo me paré esta mañana Ajá. y me llegó una frase a mi mente y yo sabía que te iba a ver hoy. A ver. Y escribí para que me dejes un consejo cómo continuar. Ok. Dice, yo solo quería que me dijeras hola y ese hola cambió mi vida. Yo solamente quería un cruce de palabras, de miradas, y esa mirada me llenó de alegría. Ok. Yo solamente quería un abrazo en la mañana y ese abrazo transformó mi vida. Yo solamente quería una vida contigo. Bueno, ya sabes cómo se llama la canción, ¿no? ¿Una vida contigo? Yo solamente. Yo solamente. Yo solamente. O sea, no es que te vas a quedar solo, pero... O sea, yo llego y escribo esto y ¿cómo solamente. Bueno, puede ser solamente nada más. Mira, pero eso es el principio de una canción. Definitivamente. Eso es lo que yo llamaría un brainstorming. O sea, tú te levantaste con este sentimiento, te tomaste un café, estás inspirado o lo que sea, y escribiste esto en prosa, porque ahí lo tienes en prosa. Ahora lo que hace falta es ese sentimiento que está muy bueno. Eso es un buen contenido para una canción. Es convertirlo en rima y en verso. Sí, en verso con rima. Y que le guste a Marc Anthony. Bueno, que le guste ya es otra cosa. Otra cosa, te salió el cuadro. Estamos hablando de armar una canción, ¿no? Pero ya tienes, eso es muy importante lo que hiciste, porque eso es lo que quería explicarle, lo bonito de lo que estoy tratando de hacer, es que sí, es un curso para compositores que están tomándose esto en serio, pero también es un curso para que todo el mundo entienda cómo es el proceso creativo de una canción, ¿no? Y que además, si estás en esta industria de la música y estás manejando catálogos, no eres compositor, pero estás manejando el catálogo de otros autores, qué lindo fuera que tú entendieras cómo se escribe una canción y cómo se logran todos estos objetivos. Y la parte legal, o sea, lo bonito del curso es que voy a tocar muchos tópicos importantes, desde la parte de registro, desde la musa, registro de canción, o sea, legalidades, el negocio, Claro, un negocio, técnicas, estructura, todo sobre la canción. Va a ser un curso muy lindo y va a estar disponible muy pronto. Una pregunta, Alfredo, ¿cómo se evitan las frustraciones en la música y en la vida? Bueno, tú sabes que es una buena pregunta porque yo tengo un método que yo explico a algunas personas, que por cierto voy a invitarlos a que vayan a mi canal de YouTube para que vean algunas cosas muy interesantes que he compartido pues, con la audiencia, con los muchachos, para que se nutran de información importante en esta industria. Entre las cosas decía que hay que tener un poquito de humildad cuando se trabaja. ¿Qué quiero decir? Y de ser objetivos. Es muy importante ser objetivos. Tú no puedes llegar a Marc Anthony de la noche a la mañana. No puedes. Es verdad que existe la suerte. La suerte existe. Tú puedes llegar, te lo encuentras en la panadería porque ni lo esperaba y te hiciste amigo de él como que no te hizo caso. Exacto. Pero eso no puede, así no es la música. La música, un profesional se debe a su labor poco a poco, con experiencia, con conocimiento, para llegar a lograr ciertos objetivos, ¿verdad? El hecho de que tú sepas caminar no significa que puedes correr el maratón de Boston. Esa es la verdad. Entonces, con esa analogía lo que quiero decir es lo siguiente. Hay una manera de evitar las frustraciones. ¿Por qué? ¿Cómo? Si tú eres una persona que está comenzando y tienes tu computadora, tienes tu teclado y tocas algunas cosas y ya puedes preparar una producción y te falta un ingrediente más, por ejemplo, un buen ingeniero de sonido, y lo puedes conseguir a través de una amistad, perfecto. Un bajista, perfecto. Haz un equipo de trabajo. Crea un equipo de trabajo. Y a partir de que crees un equipo de trabajo, en vez de ir a buscar a Marc Anthony, búscate al vecino que necesita una canción, al hijo, a la hija del vecino que necesita una canción, al primo, a un amigo. Empieza a mover tus contactos, a vender producciones pequeñas, ¿verdad? Y cuando tengas, a lo sumo, en una forma espiral, poco a poco, y que hayas ya hecho unas 10, 15, 20 producciones, te prometo que en un momento determinado, uno de esos demos va a llegar a una persona importante a quien le va a llamar la atención y te va a dar tu primera gran oportunidad, que no va a ser a lo mejor Marc Anthony, pero va a ser un artista que te va a dignificar
te vas a sentir bien y vas a haber recorrido todo ese camino en forma creciente y no en una forma de frustración, o sea, esperando. Como decía Steve Jobs, algo los que no va a puntos pasar. se unen de Eso atrás es hacia correcto. adelante. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque sentarte a frustrarte porque Olga Tañón no te quiso grabar o no puedes llegarle a ella o no puedes llegarle a este o el otro, no tiene ningún sentido. O sea, así no se construye una carrera, ¿no? Súper. Entonces yo creo que esa es una de las maneras. Bueno, mi última pregunta. Sé que te has ganado 6 Grammys, pero no sé, siento que ¿qué se siente la primera vez que viste que miles de personas, hasta millones de personas, cantaban una canción que tú escribiste, no sé, en la sala de tu casa? La puedo recordar como si fuera ayer. Ese sentimiento es maravilloso, es un sentimiento de realización personal y profesional muy grande, porque te das cuenta que después de mucho trabajo, mucho sacrificio, porque ya lo hablamos, Exacto. solamente se llega al éxito a través del sacrificio, no creo que existe otra manera. Como también es verdad que existe la suerte, definitivamente. ¿En tu caso? En mi caso, a través del sacrificio, definitivamente. Y es la mejor manera, porque es la manera que te instruye, es la manera donde tú valoras realmente los logros, ¿no? Yo creo que más disfruta $1.000.000 una persona que se lo sudó a una persona que se lo ganó en la lotería. Exacto, totalmente de acuerdo. No sé, a lo mejor la emoción inicial es la misma, pero yo creo que, y además no solamente hablamos de disfrutarlo, sino de valorizar lo que hiciste. Esto me lo gané. Esto me lo gané, esto me costó, y lo valoras incluso para la hora de gastarlo, porque ya tú sabes lo que te costó lograrlo y entonces ahora lo vas a invertir, lo vas a renovar. O sea, yo creo que de eso se trata. Cuando tú sientes que tú lograste un objetivo a través del sacrificio, y oigo cantar mis canciones a miles de personas, y yo digo, Alfredo, gracias Dios mío primero, gracias a Dios, y segundo, qué satisfacción haberlo logrado. Bueno, ha sido un placer esta conversación. Gracias, John, de verdad. Espero que a ustedes les encante, igualmente. que nos sirva de inspiración para poder lograr los sueños que cada uno tiene, porque en la parte musical, ¿quién no quisiera que un cantante tan importante como Marc Anthony cante una canción tuya? Así es, amén. Amén. Y todo se puede, todo se puede. Recuerda que estamos a 3 minutos del éxito. Bye. Chao.